Buenos días a todos. Antes de nada, agradecer a Campo Gallego la oportunidad de participar aquí en esta jornada. Como decía Gonzalo, yo trabajo en CLUM, en Cooperativas Las Piedras Unidas. Me presento como experto en alimentación, pero bueno, mi trabajo básico es trabajo de campo mitad entre alimentación y reproductivo. Y bueno, a ver si conseguimos seguir un poquitín la línea de interés de la jornada de la mañana. A mí me toca cerrar la jornada y bueno, parte de las cosas que a lo mejor voy a decir ya se dijeron. Pero como a mí la parte del título se nos pedía un poquitín que dar soluciones al problema de un silo de maíz que estuviera afectado por la seca y cómo eso podía impactar en la ración, la verdad que eso no deja de ser el día a día de nuestro trabajo, pero lamentablemente no podemos ofrecer así ninguna solución milagrosa. Nosotros, desde el punto de vista de técnicos en la granja, pues nos llega un material que es ese silo de maíz, que estará más o menos afectado, y con el que tenemos que trabajar como si fuese cualquier otro material, pues un silo de hierba, un pienso, un pastone o cualquier cosa. Lo que nuestro papel será intentar balancear una ración que cubra las necesidades de producción de la granja, de las vacas, y bueno, podemos aportar algo de apoyo a la hora de planificar las necesidades forrajeras de la granja en función de las estructuras de las raciones correspondientes y un poquitín, si tenemos información de la parte de gestión técnica de la evolución del rebaño en base a los datos reproductivos o la intención de crecimiento de la granja, pues eso será la parte principal donde podemos echar una mano. A partir de ahí, pues bueno, yo comparto bastante zona de trabajo con Adrián, o sea, las características son parecidas. La verdad que estamos más acostumbrados probablemente a trabajar con maíces que se pasa un poquitín de madurez, que no tanto problemas que hayan tenido con la sequía, sobre todo en la fase vegetativa, que podría tener un poco más de influencia aquí, no suele haber. El problema sería pues más en agosto o septiembre, cuando el maíz está finalizando y eso impactaría en tener más o menos concentración de almidón. Pero bueno, para intentar hacer un ejercicio más o menos práctico y tomando un poquitín como base lo que sería la estructura de la célula vegetal, donde estarían englobados todos los nutrientes que pueden aportar ese silo de maíz a los microorganismos de la panza para que cubran sus necesidades y de paso contribuir a la producción de la vaca, pues ahí tenéis un poquitín el esquema de dónde estarían repartidos principalmente los hidratos de carbono que nos funcionan como fuente de energía, ya que el maíz en sí, bueno, va a ser un aporte de proteína, pero no va a ser más. Disculpa, Rubén, non estamos vendo a túa presentación. Se podes poñela? Se fue. Sí. Vamos. A ver si no se vuelve a descolgar. Vale, perfecto, sí. Xa temos en pantalla, podes seguir, sí. Sí, Rubén, podes seguir cando queiras. Gonzalo. Sí, temos a presentación en pantalla, podes seguir cando queiras. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Se ve ahora, ¿no? Sí, perfecto, sí. Pues la repartición de los nutrientes dentro de la célula, la parte, digamos, de la estructura de la pared, que entrarían los hidratos de carbono estructurales, que aportan más o menos nutrientes a la panza en función de la gravedad, y después en la parte, digamos, soluble, azúcares, proteína, pectinas, almidón principalmente, que también utilizarían los microorganismos de la panza. Bueno, cogiendo esto y valores de algunas tablas que puede ver por ahí, de algunos autores que presentan la variación de estos nutrientes en función del grado de madurez, basado principalmente
En la materia seca, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio teórico-práctico para ver cómo esto impacta sobre el rendimiento en producción de un silo en diferentes condiciones. Pero demos de novo a túa presentación, pero se queres, bueno, valoras se a podes poñer e se non podemos seguir sen ela contigo en pantalla. Es que cada vez que engancho se desconecta la imagen. Pois se queres seguimos contigo en pantalla e vasnola contando. Pues va a ser complicado, bueno, a ver cómo lo puedo hacer. Bueno, simplemente, pues nada, estaba presentando una serie de tablas donde hay diferentes valores de almidón, fibra neutrodetergente, digestividad de fibra neutrodetergente y digestividad de almidón, y cómo eso va variando a lo largo del tiempo en función de la materia seca de la masa del silo, ¿vale? Pues sobre todo en la cuestión de la fibra neutrodetergente y la digestibilidad, vamos, hay una caída progresiva a medida que la materia seca va aumentando. En parte, por lo que pude ver estos días, es sobre todo que parte de esa fibra neutrodetergente pierde la parte que sería más digestible, que sería la hemicelulosa, que se destinaría a otras fracciones de la planta, y eso daría lugar a que en porcentaje la lignina aumentase y progresivamente iría reduciendo la fibra neutrodetergente. En el caso del almidón, también hay una correlación descendente a medida que aumenta la materia seca del silo. Aquí, bueno, pues tendríamos una serie de factores como podría ser el tamaño de partícula o la humedad o el tipo de grano, que sea más vítreo o menos vítreo, que podrían también impactar en la digestibilidad del almidón, pero que, bueno, en parte, sobre todo la humedad y el tipo de grano, pues se podría compensar teniendo un buen procesado del grano, ¿no? Y después otro factor a tener en cuenta en el almidón, pues sería los cambios que va habiendo en esa digestibilidad del almidón a lo largo del tiempo que lleve el maíz ensilado, ¿no? Pues algunos autores hablan de cambios de entre el 10 o incluso más porcentaje de variación desde el inicio de la cosecha, desde el momento en que se ensila, hasta que el maíz empieza a estar maduro o comparado con el final de la temporada. Con lo cual aquí sería interesante, desde el punto de vista de esa planificación que hablamos al principio, tener pues una reserva, un pulmón de silo pues que nos alargara pues 4 o 5 meses más allá de la cosecha, para de esa manera poder amortiguar esos cambios en la digestibilidad del silo. Pero bueno, si estamos hablando de reducciones en la producción asociadas a estrés hídrico o estrés por mucho calor, evidentemente tener una reserva de maíz ahí ya empieza a ser más complicado, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar compartir esta foto que es la más interesante y si no, pues lo haremos como hasta ahora, ¿vale? A ver si se aguanta. ¿Se ve en pantalla? Sí, perfecto, sí. Bueno, lo voy a dejar así. Bueno, yo lo que hice aquí fue un ejercicio, llamémosle teórico-práctico, con todos los contrapuntos que podáis imaginar. Simplemente cogí una ración base, ¿vale?, que es esa que aparece en el centro, tomando como ejemplo un maíz con un 32,5 de materia seca. Es una ración más o menos inventada, pero podría ser una ración real. Pues en principio veis ahí 23,5 kilos de materia seca más o menos, nos dice que estarían comiendo las vacas, y tendría una producción aproximada de 35 litros, más arriba más abajo, al 3,90 de grasa, al 3,35 de proteína, y lo que veis en la foto son kilos de leche, ¿vale? Entonces, lo que voy haciendo simplemente es tomar esa ración y solo vamos a modificar parámetros relacionados con el silo de maíz. O sea, vamos a modificar materia seca, almidón, fibra neutrodetergente, digestibilidad de fibra neutrodetergente y digestibilidad del almidón. Ahí tenía antes unas tablas donde marcaba un poquitín la tendencia de esos parámetros. Me cogí una y hice el ejemplo práctico
de subir o bajar porcentajes en función del cambio de materia seca de la masa del silo, entendiendo eso como la variación del grado de madurez, ¿vale? Como podéis ver ahí, la diferencia entre la predicción en producción, eso está en kilos, entre la ración matriz, tanto por energía metabolizable como por proteína metabolizable, hay un rango de variación, pues bueno, no llega bien a los 400 y pico gramos de leche, ¿no? Algo menos de medio litro de leche, en las situaciones más extremas. Con lo cual, bueno, esto es completamente imperfecto porque habría que tener a lo mejor en cuenta parámetros como los sólidos de la leche que irían variando un poquitín a lo mejor, o la capacidad real que tuvieran esas vacas con los diferentes escenarios de consumir toda esa materia seca. Pero eso van a ser también pequeñas modificaciones hacia arriba o hacia abajo. La conclusión que yo saco de este ejercicio, que puede ser buena o mala, es que tenemos un margen de maniobra importante a la hora de decidir qué hacer con un silo que tenemos en la finca para recoger, ¿no? Como ganaderos, o sea, como gente que trabajamos con los ganaderos, que en la mayor parte de los casos son ganaderos y agricultores, no hay un conflicto de intereses entre un agricultor que quiera vender un maíz con más o menos peso, con más o menos fibra, a un ganadero. O sea, que debería ser el ganadero, pues asesorado por su técnico de confianza o por su experiencia, quien decida o sea, cómo recoger esa masa de silo que tenemos ahí. Porque estamos cuidando un maíz durante 3 o 4 meses y en 2 o 3 días o 4 nos vamos a jugar un ingrediente que va a estar presente 365 días del año en la ración. Y eso va a ser muy crítico, mucho más que la digestibilidad o la fibra que nos venga dada, determinada por la variante genética que metemos ahí o por cualquier otra cosa. Ahí eso va a tener un impacto importante en lo que vayamos nosotros a manejar después. Entonces, yo creo que lo que decía antes Enrique Teixeira, de que solo el 37% de los agricultores o de los ganaderos Sí, Rubén, creo que te perdimos. Sí. Sí, disculpad as molestias, estamos tendo algúns problemas técnicos. Vamos a ver se Rubén Larías se dá conectado de novo. Estamos na exposición do veterinario de Clun, de Rubén Laría, que nos está falando sobre como impacta a seca nas calidades do silo de millo e como eso ten repercusión na produción de leite. Imos ver se Rubén se dá conectado de novo e pode seguir coa súa exposición. Disculpade os problemas técnicos en todo caso. Estamos vendo a ver se Rubén se dá conectado de novo. Está tendo problemas técnicos de conexión, como estabades vendo. Vamos a esperar un pouquiño a ver se dá conectado de novo e pode acabar a súa exposición. E senón imos entrando xa no turno de preguntas, entre tanto, mentres facemos a espera. Houbo xa un par de cuestións que nos chegaron, que aproveito xa para irllas trasladando ás persoas que falaron antes, por se queren ir contestando xa. Unha cuestión que nos trasladaba Javier é sobre o tema do regadío, que falaron tanto Gonzalo Flores como José Manuel Medeiros. Comentaban que o regadío era unha cuestión que en Galicia era importante. Javier pregúntanos aquí se dado as diferencias nos costes
rendementos por hectárea na colleita de millo, cal é o principal motivo ou principais motivos polos que a superficie de regadío é tan baixa en Galicia. Tamén quere saber se podería haber algunha limitación da administración para acceso á auga de regadío. Non sei se Gonzalo ou José Manuel queredes facer algún comentario. A ver, a cuestión é que eu creo que estamos de alguna forma asistindo a un cambio de paradigma, non? Donde digamos o cambio climático, bueno, pois está, digamos, cada vez presente e os efectos irán, digamos, notando cada vez máis, non? Por outra banda, estamos nunha situación de mercados cada vez máis abertos e máis competitivos, non? E entón, bueno, pois non sei, no tema leite, por exemplo, igual que noutras producións, o que sexa capaz, digamos, de competir eficazmente se levará gato a auga e senón quedará atrás, non? Non hai moito tempo, bueno, pois o papel das forraxes na alimentación estaba basicamente relegado a facer achegas de fibra, non? Porque o resto entraba en barco por Coruña e por Marín, basicamente, non? É dicir, que é así. A alteración de custos das materias primas, apreciacións ambientais sobre como se producen esas materias primas, etcétera, etcétera, están inducindo cambios neses paradigmas, non? Por que non se lle prestou atención ao tema de regadío en Galicia? Bueno, pois porque probablemente non fose demandado ou non fose demandado con suficiente intensidade ou por falta de visión, digamos, da administración para guiar as actuacións para un, digamos, para un futuro, non? Do que levamos visto hoxe dos comentarios de todos os que intervimos aquí, bueno, pois está claro que a resposta sí que existe, está claro que é necesario, digamos, máis traballo, máis investigación sobre ese tema para chegar a poder responder en concreto, pois, eso, se un incremento de 2 toneladas de materia seca ou de 3 toneladas, ou onde está o umbral de incremento en toneladas de materia seca para que sexa rendível a implantación dun sistema de rega do tipo que se falaba. Probablemente, cando se vaya a implantar, vai haber problemas por parte de Augas de Galicia, seguro, é dicir, seguro que sí, que haberá que arbitrar algunhas medidas. Remitíndome ao que dixo Adrián, claro que ten máis razón que un santo, ten que haber unha ordenación territorial, digamos, para que as cousas, digamos, funcionen e se poidan implementar, non? É dicir, que son moitos aspectos, digamos, que se interconectan e fan que un país vaya nunha dirección ou noutra, non? E non é que me queira ir polas ramas, ni moito menos, non? Agora mesmo temos en riba da mesa esa pretendida lei de reforma da superficie agraria, etcétera, etcétera, non? Chea de, digamos, de incógnitas que, bueno, pues en relación ao que decía da ordenación, é algo absolutamente de actualidade, non? O intentar cuantificar neses 60 millóns de euros que decía eu na miña intervención é por poñer un dato, non? E dicir, cantas explotacións temos de leite? Pois cada vez menos, estamos por debaixo das 7.000, claramente, e indo hacia baixo. Cantas se poderían aproveitar deste sistema? Non o sei. Decir, 2.000, 3.000, non o sei. E o que si vexo claro é que, efectivamente, dentro do PDR se poderían introducir elementos deste
deste estilo, non? E a medida que se pretendan introducir, efectivamente, irán aí saindo dificultades que haberá que ir resolvendo. Eu que teño claro é que se a dirección está perfectamente marcada en canto a competitividade, en canto a modificación, digamos, dos sistemas de produción en consonancia coas exixencias do mercado. Non olvidemos que detrás dos estanques, por exemplo, e non unha chorrada que vou a decir, creo, pois, digamos que hai biodiversidade, hai cousas aí que poden entrar por esa vía, bueno, pois haberá solución. E senón, pois seguiremos dependendo cada vez máis do que entre, como digo, polos portos de Coruña e de Marín, que está suxeito, bueno, pois a uns intereses que están fora dos alcances, xa non digo dos agricultores, senón dos gobernos estatais ou nacionais, como se queira decir, non? Ok, pois acabamos con esta pregunta, se vos parece. Non sei, José Manuel, se queres facer algún comentario sobre un pouco por que pensas que non se estendeu en Galicia, por exemplo, na comarca de Chantada, o tema do regadío, e ver un pouco as posibilidades que lle ves tamén de cara ao futuro. E despois xa seguimos co veterinario de Clun, que estaba facendo a exposición, Rubén Laría, que xa volveu a conectarse. Entón, se vos parece, José Manuel, se queres facer algún comentario. Sí, bueno, eu penso que en Galicia na comarca de Chantada e no resto non se desarrollou o sistema de regadío, en primeiro lugar, porque sempre houve outras alternativas, é dicir, se pode producir menos, pero se pode producir. Entonces, onde se desarrollou o regadío? Pois en zonas onde sin regadío non existe cultivo. Ainda así, hai zonas, por exemplo, de Cataluña, que se desenvolveu o tema do regadío e siguen sendo zonas húmedas do Pirineo, etc. É dicir, dadevos conta, eso é que nos interese facer. É dicir, se temos 70.000 hectáreas de millo, se hai unha productividade de un 40%, de repente, pues teríamos 100 e pico mil hectáreas, a productividade correspondiente a 100 e pico mil hectáreas, ¿no? Entonces, agora mismo, que é o que pasa? Se pode producir sin regar e é o que hai. En Galicia se desenvolveron sistemas de regadío en Lemos, que está totalmente abandonado, está obsoleto de todo, e na Limia, bueno, se volveu a recuperar un pouco e hai 3.000 hectáreas ou 3.500 hectáreas de regadío e é o único regadío que hai en Galicia. Entonces, evidentemente, eu creo que eso pasa por unha ordenación pública, porque senón o tema da auga é moi sensible. O tema de regar actual non ten nada que ver co sistema de regadío que era de fai 30 ou 40 anos ou incluso menos. É dicir, estamos falando, aí Gonzalo falaba dunhas cantidades de auga pois que son perfectamente asumibles ecológicamente, é dicir, son cantidades de auga moi pequenas, comparado con un riego a manta ou un riego como se regaba antiguamente. É dicir, o riego por goteo reduciu muitísimo a dosificación de auga. Entonces, bueno, simplemente eso, é dicir, no futuro dependerá como se queran xestionar. O tema da terra, evidentemente, para as explotacións empeza a ser, bueno, xa sempre foi un problema, pero cada vez están dimensionándose máis. Bueno, pode desarrollarse sin problema, vamos. Moi ben, José Manuel, pois, se vos parece, seguimos coa ponencia da Rubén Laría, que xa o temos de novo con nós, cando queiras. Perfecto, Gonzalo. Si no va, pues lo siento mucho, pero tendremos que dejar la parte, porque cada vez que conecto la presentación se escapa, ¿eh? Vamos a ver. Se ve ahora, ¿no? Vale, ahora vemos o navegador, tens que minimizar o navegador. Ahora, perfecto, sí. Ahora, lo voy a dejar así a ver si avanza un poco. Me decías que porque claro, llevaba un rato hablando solo. Vale, habíamos quedado en esta diapositiva, ¿verdad? Sí.
no sé hasta dónde me vais a escuchar, pero bueno, para no alargar más. Diferentes opciones con el mismo silo de maíz, sin cambiar, sin reformular. Las variaciones en predicción de producción son pequeñas, ¿no? Si obviamos ahí algunas cuestiones relacionadas con a lo mejor una pequeña variación en el consumo de materia seca. Entonces, lo que quería decir como conclusión al final, que un poquitín lo comentaba al principio Teixeira, era el tema de que tenemos un margen de maniobra importante a la hora de decidir cuándo se recoge el maíz que tenemos en la finca, ¿vale? Tenemos ahí 10 puntos de diferencia de materia seca en la cual, a priori, de forma un poco teórica, no vamos a cometer grandes errores a la hora de penalizar más o menos la producción en ese margen, ¿no? Siempre y cuando tengamos controlado el resto de factores que sí que pueden influir de forma decisiva y que tenemos que controlar nosotros, ¿no? Hablaba que teníamos que avanzar en el hecho de que pierda peso el maquinero a la hora de decidir cómo y cuándo ensilar y que el ganadero tenga la última palabra a la hora de decir cómo quiere las cosas, ¿vale? Bueno, pues esto creo que ya lo había hablado antes, no sé si da tiempo a escuchar eso o no. ¿Sigo conectado, Gonzalo? Sí, perfecto, sí. Bien, pues nada, los factores que podemos controlar nosotros sobre el silo, pues que sea pues el tamaño de corte de la fibra, el procesado del grano, la compactación que tengamos que hacer, pues pisar, si hay que meter inoculantes o ácidos o lo que sea, si vamos a cortar más alto, si dimensionamos bien el frente del silo en función del consumo de producto que tengamos, todas esas cosas que sí nosotros podemos controlar van a afectar de forma decisiva en la cantidad de nutrientes que vayamos a aprovechar del silo que tenemos ensilado. Y eso va a ser mucho más importante que 1 punto o 2 puntos en la digestibilidad de la fibra o del almidón. Y esos son factores que nosotros podemos controlar, ¿vale? Pues tenemos que intentar conseguir silos pues bien procesados, cosechados en el momento que nos permita más factible la situación, pero evitar pues cosas como esas, granos sin procesar, maíz muy seco, a lo mejor picado demasiado largo para la materia seca que tiene, cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, lo que decía un poquitín Gonzalo Flores, que introducía un poco el tema de la estructura de la ración antes, pues voy a poneros aquí 4 ejemplos de raciones más o menos habituales que nos encontramos por el campo y que nos van a dar una idea de en qué medida podemos prevenir o adelantarnos a problemas o corregir situaciones o balancear mejor las raciones desde el punto de vista de la estructura en el comedero, sobre todo en función de la importancia que tenga el silo de maíz en la ración, ¿vale? Aquí tenéis una ración, bueno, pues más o menos normal que podéis encontrar por el campo, en la que, bueno, aquí el peso, aquí veis en las fotos el aporte, la contribución del silo de maíz en cuanto a fibra forrajera y almidón, ¿vale? Entonces, en esta ración, bueno, pues que el maíz esté más picado o menos picado en la partícula, pues no nos va a importar demasiado porque tenemos un aporte importante de la fibra forrajera en forma del silo de hierba, que sería la banda gris, ¿vale? Y en cuanto al almidón, pues bueno, estamos por debajo del 50% del aporte de almidón por parte del maíz, con lo cual, pues también podemos estar con cierto relajo, aunque no despistados, de qué es lo que está pasando con el procesado de ese almidón. Otra ración, bueno, que podríamos utilizar un corte, pues ahí tenéis, no se ve muy bien en la escala, pero en torno a 1 centímetro, 1,1, con un buen procesado de grano y no habría mucho problema. Una ración más típica de nuestra zona pues sería un poquitín esta, que sería un reflejo de la que utilicé en el ejercicio anterior, pues que sería pues 30 kilos de maíz, 15 de hierba, 9, 10 de pienso. Aquí el maíz empieza a tener un peso importante en la ración, tanto en almidón como en fibra forrajera, ¿vale? Estamos por encima del 50% en ambos casos. El silo de hierba no tiene posibilidad de pesar tanto porque ya no cabe, y ahí la fibra del maíz empieza a tener una importancia fundamental. Para nosotros, por lo menos, el aporte de la fibra del maíz es importante
sobre todo porque a veces trabajamos con silos de hierba que, bueno, pues a lo mejor silos de mucha calidad, con mucha hoja y poca estructura, que al final no nos hacen el efecto fibra que necesitamos en la pan. Y después, pues en el caso, bueno, la ración siguiente, bueno, aquí podemos utilizar un silo un poquitín ya más largo para que ese tamaño de partícula de la fibra nos ayude en la panza. Ahí tenéis 1,5, 1,6, podría estar bien. Raciones como esta, pues no son difíciles de ver por ahí adelante ahora mismo, pues hay granjas que no siembran silo de hierba o que, por ejemplo, con la cosecha pasada que hubo auténticos desastres, con producciones pues a un corte solo, bastante reducidas, y bueno, al final, acaba la campaña, en los últimos meses no hay silo de hierba. Aquí, cualquier cosa que pase en el silo de maíz va a ser radical en el comportamiento de la ración. Aquí, pues, fundamentalmente, en cuestión de la fibra, del tamaño de la fibra, cómo esté tratada esa fibra, cómo nos trabaja en la panza, porque, bueno, ahí veis que más del 70% de la fibra forrajera la aporta el maíz y el resto lo aporta una poca de paja que se mete ahí. La paja, al final, viene como viene. Si metemos una paja F1 o F0, pues prácticamente la mitad es polvo, la otra mitad está muy mal homogénea, con trozos largos, las vacas pueden escoger, salvo que tengamos una manera de picar la paja nosotros en casa, que sepamos cómo se hace, es complicado. Y ya no os digo nada en cuestión de almidón. Estamos trabajando con un aporte grandísimo de almidón procedente del silo de maíz. Si ahí, pues por lo que sea, la máquina fue mal, el grano está mal procesado, las pérdidas, tanto en producción como económicas, son brutales. Ten en cuenta que si perdemos mucho almidón ahí, por mucho que queramos compensar en la ración, y nunca vamos a estar seguros al 100% de qué porcentaje del almidón que está aportando el maíz se está perdiendo como tal, entonces vamos a estar vendidos en todo momento. Y el ejemplo del final, bueno, aquí tenéis en esta ración, pues un silo picado en torno a 2 centímetros, 2,1, que ya aporta una estructura de fibra importante. Y la parte, digamos, el escenario más radical sería este. Yo solo tengo una ración que funciona así, que es esta, que utiliza solo el silo de maíz como forraje. Y aquí sí es verdad que cualquier matiz que hagamos mal nos va a dar al traste con todas las estimaciones que tengamos de producción, ¿vale? Tanto lo referente al almidón como a la fibra. Y podemos tener pues, problemas de exceso de almidón que nos aparezca en el intestino, producto que aparezca sin digerir y cualquier cosa que os podáis imaginar, ¿vale? Este es un maíz que está cortado a 3 centímetros, pero con un procesado de grano excepcional. Y bueno, esto es un poquitín lo que os decía del almidón, para ir terminando. Y la imagen que os podríais encontrar con un silo de maíz en una ración como esta, es que a lo mejor ni se digiere la fibra ni se digiere el almidón. Bueno, pues como fui bastante rápido porque hubo muchos problemas por ahí, como resumen, quedaros con estos 5 o 6 puntos, que sería lo primero, de cara a hacer frente a una mala cosecha, pues conocer las necesidades de forraje de la explotación, saber si los podemos compensar con otra producción, como decía Adrián, con más hilo de hierba u otra cosa. Intentar cubrir las necesidades de producción de las vacas con el alimento que se nos presenta, es un ingrediente más, como un silo de maíz, cosa como un silo de hierba, como una alfalfa, o como cualquier otra cosa. Tener una analítica fiable que nos oriente en la estimación de producción que vamos a tener. Saber que tenemos un margen de maniobra bastante interesante a la hora de tomar decisiones, o sea, que el ganadero tenga peso a la hora de tomar la decisión. Y fundamental va a ser cómo manejemos el producto pues, antes, durante y después del proceso de ensilado. Y un poquitín relacionado con las necesidades de forraje de la explotación, pues conocer o diseñar o establecer una estructura de ración que nos permita sobrevivir con un material que se nos presenta. Y nada más. No sé si escucho todo.